Bueno, siendo entonces las 18:05, vamos a comenzar con este segundo panel virtual. Vuelvo nuevamente a reiterar mi saludo a todos ustedes. Mi nombre es Marcela Tamagnini y les doy una cordial bienvenida a este segundo panel virtual de la revista Tefros, una publicación que, como seguramente muchos de ustedes saben, conocen, pone el foco en diferentes problemáticas fronterizas, históricas, sociales, lingüísticas, territoriales, culturales, que nos parece aportan de manera significativa a la comprensión también de diferentes procesos étnicos. Como ya comentamos en el encuentro anterior, los paneles virtuales recuperan una idea de la doctora Marta Bechis, quien le dio impulso a la fundación del Tefros. Tefros es Taller de Etnohistoria de la Frontera Sur, un grupo de investigadores que se conformó allá por el año 2002 en sede de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, donde trabajamos muchos de nosotros. Y ese grupo, como les decía, tenía la intención de discutir diferentes temas ligados a la etnohistoria de los territorios atravesados por las fronteras en el cono sur latinoamericano. Fieles a esa intención, a lo largo de estos años, nosotros hemos organizado diferentes espacios de intercambio de especialistas de nuestro país y de la región, de manera de contribuir al conocimiento vital de ese espacio fronterizo. La intención de este ciclo de paneles virtuales es generar nuevamente un espacio de discusión, esta vez apelando a esta modalidad, de manera de poder continuar fortaleciendo el contacto y también el debate entre investigadores de diferentes latitudes. El pasado 26 de junio tuvimos oportunidad de escuchar en el primero de estos paneles a reconocidos investigadores que se refirieron a las fuentes etnohistóricas y al trabajo con diferentes archivos y registros. Quiero destacar que estos paneles cuentan con el aval del Departamento de Historia, el Laboratorio Reserva de Arqueología y la Secretaría de Vinculación Social e Institucional de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el Centro de Investigaciones Precolombinas y el Archivo Histórico Fray José Luis Padrós de Río Cuarto, Argentina. A continuación le voy a dar la palabra al profesor Ernesto Olmedo, que es un miembro activo del equipo editorial de la revista, coordinador administrativo además de Tefros, que va a estar a cargo de la presentación y moderación de este segundo panel que hemos denominado Perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio de las sociedades indígenas, trayectorias de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Buenas tardes. Un gusto reencontrarnos nuevamente. Lo que voy a comentarles ahora es parte de la dinámica que ya hemos repasado originalmente en el primer panel. Puede que suene reiterativo, pero tenemos nuevos participantes y conviene volver sobre esos puntos que es importante socializar. Por un lado, ¿cuáles son los objetivos que hemos pensado para estos paneles virtuales? Ofrecer una actualización sobre los estudios etnohistóricos en vinculación con diferentes campos disciplinarios, de la historia, la antropología, la lingüística, la arqueología, las artes, la toponimia, en los últimos 20 años, y precisamente discutir los avances en el campo de las investigaciones sobre la frontera sur y problemáticas indígenas. ¿Cuáles serían algunas de las pautas a tomar en cuenta en este panel? Bueno, en primer lugar, que se extenderá aproximadamente por unos 90 minutos.
Por otra parte, cada panelista tendrá una intervención de tiempo de entre 15 y 20 minutos iniciales para su exposición. Previo a cada exposición daremos lectura a unas breves líneas de sus vastas trayectorias académicas. El público participante podrá realizar preguntas mediante el chat habilitado. El comité organizador agrupará esas preguntas, las transmitirá a los panelistas. Le vamos a dar la posibilidad de que cada panelista pueda explayarse sobre cada pregunta en un tiempo aproximado de 3 minutos. Y por supuesto que aquellas preguntas que no alcancen a responderse en vivo aquí en el panel serán trasladadas a cada uno de ellos para que pueda de manera indirecta y a través del correo electrónico responder, y nosotros les haremos llegar a cada uno de quienes las han formulado. A su vez, recordamos que esta propuesta de panel en este momento se está grabando y que a posteriori va a ser incorporada al canal de Tefros, así como ha ocurrido con la primera edición. Y en tal sentido nos interesa remarcar también cuáles fueron los ejes que les hemos propuesto en torno de la temática de este segundo panel a los panelistas para que propusieran su exposición. En tanto referentes de los estudios contemporáneos sobre problemas indígenas, ¿qué problemas historiográficos, perdón, sobre poblaciones indígenas, qué problemas historiográficos, conceptuales y metodológicos movilizaron sus investigaciones iniciales y actuales? Porque la perspectiva teórica y metodológica asumida, construida para el estudio de las sociedades indígenas resultó apropiada. En relación a los temas abordados y la experiencia acumulada, ¿cuáles son los temas de sus investigaciones que deberían recuperarse y o reformularse en una agenda para el estudio de las sociedades indígenas latinoamericanas? Aclaramos que por razones de fuerza mayor, de último momento, lamentablemente el doctor Guillaume Bocara no podrá acompañarnos hoy en su exposición en el panel. Y por supuesto le deseamos una pronta recuperación en su estado de salud. Precisamente eso le ha imposibilitado al doctor Bocara participar. Por lo tanto, vamos a brindar en primer orden la exposición de la doctora Claudia Briones, no sin antes recordar y compartir con ustedes algunas líneas sobre la trayectoria de la doctora Briones, que es antropóloga, es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y profesora titular de la Universidad de Río Negro en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio Argentina. Sus artículos y capítulos del libro hacen foco en derechos indígenas y políticas indigenistas en Argentina, y particularmente involucran la producción cultural y organización del pueblo mapuche tehuelche. Actualmente investiga sobre la expresión y reconocimiento de subjetivaciones cívicas socioculturalmente diversas, en foco en la Patagonia norte de su país. Doctora Briones. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos. Supongo que son tardes para algunos, un poco más tarde para otros, o más temprano. Lo primero que quiero decir que es un gusto estar en este panel. Le agradezco enormemente al equipo de Tefros la oportunidad de compartir con el doctor Joao este panel. Siempre es un gusto conversar con él. Lo vamos a extrañar a Guillaume, pero bueno, siempre es lindo conversar también con él y seguro que brevemente lo estará haciendo otra vez con todos nosotros. La verdad que estaba pensando que dentro de todas las complicaciones que la pandemia nos trae, esta tal vez sea la circunstancia más feliz, porque fíjense que estamos pudiendo reunirnos. Vi y ya veo muchos colegas de distintos países. No me metí en el chat a saludar, hace mucho que no veo algunos, pero para no complicar las comunicaciones, pero es un gusto y ojalá después podamos
conversar, ¿no? Cuando venía esta idea de trayectorias, ¿no? De la mano de la invitación, la idea de trayectorias a mí me evoca muchas cosas, pero para este panel en particular, no sé, me surgía enmarcarla en la consigna feminista de los años 60, pero reformulándola un poco, ¿no? ¿Se acuerdan que esa tercera ola del feminismo empezó a decirnos que lo personal es político, ¿no? Y yo retomaría eso diciendo que lo personal es colectivo. Quiere decir que yo voy a hacer tal vez un recorrido de trayectoria en primera persona, pero voy a hablar de caminos que recorrí con algunos colegas mayores, otros colegas pares y posiblemente muchos más colegas jóvenes, ¿no? Así que después veremos si esto resuena con las experiencias de cada cual. Cuando vamos, digamos, a hablar un poco desde esa idea de trayectorias, es imprescindible marcar algún punto de origen, ¿no? Porque un origen en nuestra formación y en nuestras investigaciones iniciales, porque de alguna manera eso va moldeando, ¿no? Lo que vamos haciendo después, eso que retomamos y aquellas cosas con las que nos peleamos también. Así que empiezo por contarles que yo me formé como antropóloga en la Universidad de Buenos Aires. Empecé a estudiar durante la última dictadura militar. Antropología fue mi segunda carrera. Había dejado la universidad por esas mismas circunstancias, más o menos 3 años, y siendo estudiante de tercer año, en el año 80 empecé a hacer trabajo de campo en Patagonia, ¿no? Nos formaban en esa época con una antropología bastante clásica, eso llevó, mis trabajos de campo llevaron a que de las 3 orientaciones que teníamos yo optara por etnología, las otras 2 eran prehistoria y folclore. Y en todo caso, si yo, digamos, desde ese punto de origen profesional me pienso cronológicamente, podría identificar como 3 etapas, ¿no? Por esa formación inicial, la primera etapa, los primeros trabajos de campo, fueron como un momento de inmersión, ¿no? en la vida de comunidades del pueblo mapuche tehuelche, primero en Neuquén, después de Río Negro, después Chubut, ¿no? Pero sobre todo en Neuquén al principio, un poco aprendiendo, ¿no? Con esa inmersión, estilos comunicativos, prácticas cotidianas, no tan cotidianas, saberes. Y era un momento donde, bueno, estas cuestiones un poco, ¿no? quedaban enmarcadas en antropología simbólica y cognitiva de diferentes vertientes. Una segunda etapa se va dando, siempre los cambios van de la mano de aconteceres, ¿no? en el entorno, en mis contextos de trabajo. Así que una segunda etapa empieza a perfilarse cuando se van dando los procesos organizativos, ¿no? de lucha por reivindicación de derechos diferenciados. Ustedes imagínense que yo empecé a hacer trabajo de campo cuando todavía no teníamos marcos jurídicos, ¿no? ni normativos de reconocimiento de derechos diferenciados, ni en las constituciones, ni en la legislación, ni en la Argentina, ni a nivel internacional, ¿no? Así que cuando esos procesos se van dando, obviamente eso me abre, ¿no? me hace abrir en 2 direcciones. Una tiene que ver con justamente los procesos de organización del pueblo mapuche tehuelche, que acaba siendo el tema de la disertación doctoral, ¿no? En una época donde, bueno, entonces el marco de los nuevos movimientos sociales era un poco, digamos, un referente de lo que venía pensando. Y también progresivamente, ¿no? fui como incorporando, abrevando, digamos, en los estudios culturales, sobre todo los británicos, especialmente los británicos, ¿no? ideas como las de Stuart Hall de forcejear con los ángeles, de la teoría para politizar la teoría y teorizar la política, ¿no? Esa era una primera dirección. La segunda dirección de esta etapa, bueno, fue tratar de entender los contextos jurídicos que se estaban transformando, las políticas indigenistas, ¿no? Y eso siempre enmarcado en proceso de construcción de la nación como Estado. A su vez, y ahí vamos a la tercera etapa, en la medida en que esos procesos de reclamo y de recuperación de tierras, ¿no? En Patagonia fueron escalando en conflictividades y judicializaciones,
ahí empecé a trabajar en otras dos direcciones, más claramente. Una, la de mostrar cómo por historia y por las mismas políticas indigenistas estatales se fueron dando diferentes procesos de formación de comunidad que no se correspondían en absoluto con la idea de comunidad indígena, ¿no?, que se demandaba desde los discursos jurídicos. Y por el otro lado, un poco con la idea de desachatar, ¿no?, las conflictividades, empezar a ver cómo en los desacuerdos hay distintos tipos de bordes o fricciones, ¿no? Si yo incluso pensara todo esto más teórico-metodológicamente, estas etapas, diría que por lo menos en mí ha habido dos decisiones que fueron bastante sostenidas, ¿no?, y que en el fondo lo siguen siendo hasta el día de hoy. Por un lado, el perseverar en seguir trabajando en Norpatagonia, ¿no? Y eso hizo que, por un lado, que mis intereses de investigación se fueran adecuando a los distintos procesos que se iban dando, que se siguen dando al día de hoy, pero por otro lado creo que me permitió como, y me invitó a también como por acompañamiento, ¿no?, de esos procesos, reflexionar sobre la creatividad cultural, sobre sus posibilidades y sus imposibilidades, también sobre el peso de contextos más o menos estigmatizantes, ¿no?, en lo que hace a la plausibilidad, por ejemplo, de articular memorias públicas en voz alta, o incluso autoidentificaciones, ¿no?, silenciadas. Así, de algún modo, a veces cuando algo, ¿no?, como ciertas autoidentificaciones o procesos de comunalización, a algunos les resultan muy sorprendentes, a mí no me resultan tan sorprendentes, ¿no?, eso que en general llamamos la reemergencia como concepto. En relación, la segunda decisión que mantuve, ¿no?, también en el tiempo y en relación con perseverar en Patagonia, en mi caso, para mí siempre la teoría es un medio, ¿no?, y nunca es un fin. Así que siempre las perspectivas teórico-metodológicas que fui ensayando siempre buscaron en realidad adecuarse, dar cuenta de los procesos, ¿no?, que iba viendo, que iba presenciando, que me solicitaban poner en foco, a veces mis propios interlocutores, ¿no?, cómo nuestras mismas prácticas de interacción nos iban llevando a problematizar distintas cosas. Quiere decir entonces que si yo lo pienso desde este devenir, digamos, identificaría dos puntos de inflexión fundamentalmente, ¿no? En un momento dado, y por ese inicio que les decía, yo encontré un trope, ¿no?, en la antropología simbólica, un trope tanto teórico como metodológico. El trope teórico tenía que ver con que no me daba ninguna posibilidad buscar por ahí de poner las prácticas y los procesos sociales en sus contextos sociopolíticos más amplios, ¿no? Y en torno a lo metodológico, respecto de lo metodológico, lo que también, a medida que el activismo fue ganando escena, el activismo mapuche tehuelche iba ganando la escena, ¿no?, empecé a sentir incomodidades, ¿no?, como antropóloga para estar o seguir yo, tratando cuestiones que hacen a la confidencialidad y a la privacidad cultural, ¿no? Así que bueno, eso de punto de inflexión, el primero, un poco ese paso de la antropología simbólica me hizo ir desplazándome hacia los estudios étnicos, ¿no? Eso me empieza a pasar a mitad de los 80 más o menos, y también, bueno, ahí van influyendo, como les decía, por un lado los procesos de lucha por reconocimiento, pero también un interregno en los Estados Unidos para la formación doctoral, que bueno, me van como permitiendo definir más claramente mis incomodidades con los estudios étnicos, y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no?, desde una perspectiva de ver siempre la co-construcción entre aboriginalidad y nación. A veces hoy se habla de indigenidad y hay, digamos, en cierto modo aboriginalidad e indigenidad tienen cierto aire de familia, aun cuando lo que yo buscaba con ese concepto de aboriginalidad
era anclar, ¿no? En tiempo y espacio, de maneras específicas, esos procesos de co-construcción, ¿no? Entonces, a medida que iba sintiendo que había más cosas que incorporar, empiezo a tratar de redefinir otros conceptos heurísticos, ¿no? Como el de formación nacional o formaciones provinciales de alteridad, economías políticas de producción de diversidad cultural, geografías estatales de inclusión-exclusión, que dan lugar a geografías simbólicas de nación, pero enfatizo siempre que para mí estos son conceptos heurísticos, ¿no? Eso quiere decir que son un lente para mirar y empezar a investigar, no son respuestas dadas de antemano, ¿no? Y sobre todo conceptos que también me empezaba a interesar, digamos, como para leer comparativamente procesos entre países, o entre regiones de un mismo país, o entre épocas diferentes de una región o de un país, ¿no? Eso es un primer punto de inflexión. El segundo punto de inflexión, como les decía, con la tercera etapa, se da a medida que estos procesos de demanda empiezan a esgrimir en público cuestiones que antes estaban vinculadas a la privacidad cultural, ¿no? Entonces ahí me daba la sensación que había que repensar muy claramente esta idea de lo intercultural. Empecé a bucear un poco en la idea, o en el programa de ontología política, ¿no? de la Cadena, Blaser, Escobar, tratando de redefinir la idea de desacuerdo, de Rancière. Y ahí un poco, bueno, el último libro tiene que ver con esto, ¿no? Con conflictividades que podemos llamar interculturales, pero tratando de mostrar que lo que complica nuestras convivencias, necesitamos saber qué las complica para saber a dónde dirigirlas, un poco tiene que ver con que en una determinada conflictividad hay distintos tipos de fricciones o de bordes, ¿no? Que son tanto ideológicos como ontológicos y epistemológicos, ¿no? Y paralelamente a esto, y por una serie de aconteceres muy, muy propios de mi país, ¿no? También empecé a repensar un concepto que nos fue, creo que a muchos en América Latina, muy, muy útil en los años 90, sobre todo, ¿no? Multiculturalismo neoliberal, neoliberalismo multicultural, lo que Guillaume define como etnogubernamentalidad, tratando de ver, ¿no? Por algo muy propio de Argentina, sobre todo, digamos, a partir del 2003 en adelante, recurrir un poco a la teoría política para ver cómo lo que llamamos el horizonte nacional y popular, que es tan propio de nuestro país, interfiere, puede escuchar o no las luchas por reconocimiento, ¿no? Y ahí, bueno, empezar a tratar de incorporar otras nociones para operativizar esto, como, bueno, ver cómo diferentes estilos hegemónicos construyen la idea de populus, o demos, o plebs, o redefinir, por ejemplo, la idea de performatividad cultural de Giudice, en términos de lo que yo empecé a llamar la performatividad política de los espacios públicos, para entender cómo se puede o no reclamar, ¿no? Y qué se escucha y qué no también, y qué está admitido en términos de escenificación de los reclamos y qué no. Y a la vez, digamos, por esta perseverancia, ¿no? Y por distintas cosas conversadas, acordadas con los interlocutores, lo que fue pasando a la par es que, bueno, las metodologías, claro que fueron cambiando, ¿no es cierto? Tal vez empecé a practicar, antes de que las cosas se llamaran así, distintas formas de colabor que hoy quedan como englobadas en esta idea de la investigación en colaboración o de las metodologías horizontales, ¿no? Y por supuesto, bueno, y después empezar a reflexionar un poco retrospectivamente para pensar su pertinencia, para poder definir lo que en términos ético-políticos para mí es la importancia de sostener y respetar lo que llamo la autonomía relativa de las agendas, sean de nuestros interlocutores o las nuestras también, ¿no? Así que mirando un poco a futuro, yo creo que
yo identifico como 3 campos donde para mí tenemos que seguir como pensando colectivamente, ¿no? Por supuesto, además de desafíos imponderables que nos puedan acontecer, ¿no? Como por ejemplo esta pandemia, que nos está mostrando, ¿no?, la profundización de algunas dinámicas que tenemos muy conocidas y tal vez algunos efectos imprevistos, ¿no? Eso hay que estar atentos siempre, pero respecto de cómo digamos, en función de lo que estamos viendo y lo que vimos, hacia dónde yo dirigiría esfuerzos, y por un lado creo que debemos discutir mucho más y profundizar mucho más justamente esta cosa que acabamos llamando investigación colaborativa, o metodologías horizontales, o antropología pública comprometida, activista, ¿no? A veces tengo la sensación que esto que ya devino casi un mantra o mandato de nuestro quehacer como antropólogos y en otras ciencias sociales, lo discutimos uniformando lo que en verdad son situaciones muy heterogéneas que requieren que pensemos mucho más contextualmente, ¿no? Porque nos confrontan a distintos tipos de situaciones, de demandas de nuestros interlocutores e inquietudes nuestras también. Eso por un lado. Por otro lado, yo, digamos, por trabajar en Patagonia, donde prevalecen al día de hoy con mucha fuerza una serie de acertos de lo que fue todavía la etnología clásica, ¿no?, la etnología amateur como sentido común hegemónico, es que es muy difícil de desestabilizar. Creo que debemos seguir trabajando en esa dirección para ver cómo los desestabilizamos, ¿no? Digo, conceptos como el de la organización, las mismas identidades etnológicas. Hay muchos colegas que vienen trabajando en esta dirección y justamente se está conformando una red, la RINEPI, ¿no?, la red de investigaciones sobre estudios con pueblos indígenas. Muchos de los colegas que están ahora aquí están integrando esta red, somos más de 60 de distintos países, y a mí, digamos, y lo que todavía me preocupa bastante, y por eso creo que debemos perseverar en el esfuerzo colectivo de trabajar estas cosas, es que por lo menos en Patagonia, por más que venimos tratando de hacerlo, tenemos muy poco éxito, ¿no? Quiere decir que nos falta todavía entender algo más de cómo operan estas imágenes imaginarios, y siempre enmarcándolos, ¿no?, con un análisis constante de lo que son las geopolíticas de conocimiento y los efectos que esas geopolíticas tienen en nosotros y en nuestros interlocutores también, nuestros distintos interlocutores. Y tal vez por último, por lo menos lo que yo sé que voy a seguir haciendo, es seguir atentamente, ¿no?, las iniciativas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y los movimientos sociales, porque al menos de ahí lo que yo encuentro es como ese desafío y esa inspiración para identificar qué es lo que nuestras teorías no logran explicar o no han tomado en cuenta, ¿no? Y siempre, por supuesto, eso de la mano de leer a la par de ordenamientos en el sistema mundo, ¿no? Están anunciando nuevos aconteceres críticos, que siempre los tenemos que tener como esos enmarcados, ¿no?, que debemos analizar para saber dónde estamos parados. Un poco para cerrar, yo diría que me sentí bastante interpelada por la conferencia que dio Bruno Latour en la Asociación Americana de Antropología en 2014, ¿no?, que él hizo un llamamiento a la antropología y a los antropólogos a hacer antropología de nuestra contemporaneidad, ¿no? Y en estos son los puntos donde yo retomo ese desafío de saber que trabajamos con interlocutores que viven y que nosotros vivimos con ellos en esta cosa que estamos llamando el antropoceno. Así que, bueno, hasta ahí, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Briones. A continuación brindamos la palabra al panelista João Pacheco de Oliveira. Es antropólogo, doctor en antropología social del programa de posgraduación en antropología social, doctor titular del Museo Nacional, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Ha brindado clases de posgrado y es curador de las colecciones etnográficas. Ha realizado un prolongado trabajo de campo
con los indígenas ticuna de la Amazonía, del que resultaron su tesis de maestría y de doctorado, ambas publicadas. Fue del Museo Maguta, es autor y organizador de 15 libros y cerca de 130 capítulos de libros, artículos en publicaciones científicas, investigador distinguido del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y expresidente de la Asociación Brasileña de Antropología. En las últimas décadas se ha dedicado al estudio de cuestiones relacionadas con la antropología del colonialismo y la antropología histórica. Doctor Pacheco de Oliveira. Hola, buenas noches, verdaderamente buenas noches para todos que están asistiendo al programa. Agradezco a la invitación de Marcela Tamanini y del profesor Ernesto Olmedo por participar de este panel. Me quedó muy interesante. Lamento mucho que Guillaume Bocara no puede estar por acá, porque sería muy rico escucharle, pero la presencia de Claudia Briones es siempre un estímulo a reflexionar y a hablar sobre la experiencia de Brasil. Yo quería hacer dos consideraciones preliminares. La primera, que en verdad yo no trabajo con la frontera sur, trabajo en la Amazonia, como usted dijo, una región de frontera, sí, pero muy distinta con las configuraciones, la historia y todo más. Y también, sobre todo, con las representaciones de la antropología sobre los pueblos indígenas. Esto es una marca muy fuerte. En esta razón, verdaderamente me pareció más interesante trabajar con no tanto una trayectoria, como lo hice Claudia Briones, también una linda exposición que él realizó, pero me gustaría más intentar de responder más exactamente a las cuestiones que fueron propuestas por el equipo de TEFROS, ¿no? Que Ernesto mencionó. Son las cuestiones, eran 3 preguntas: la cuestión de los comienzos, la cuestión de los desdobramientos teóricos y metodológicos, y para terminar la agenda del futuro. Como la invitación tenía la idea también que es algo bastante restringido en términos de tiempo, son 15 minutos para la presentación, y yo no estoy hablando portugués, por supuesto, entonces es mejor de leer esta presentación para poder tener certeza de que puedo terminarla bien con las ideas que tenía al inicio, ¿no? Que les quería exponer en esta ocasión. Pero voy a seguir un poco exactamente mismo los 3 puntos que comenté. La primera pregunta es sobre los comienzos. Como antropólogo, lo más correcto sería enfocarme en el primer trabajo de campo, que fue con los indígenas ticuna de la triple frontera, Brasil, Colombia y Perú. Desde la primera visita, me pareció muy difícil entender este pueblo como una unidad política o cultural. Por el contrario, lo que me llamaba la atención era justamente su inmensa diversidad, las opciones antagónicas que practicaban en la vida cotidiana, las variaciones de estrategias políticas y de performances rituales. Modelos analíticos que se basan en una cohesión orgánica o en un orden estructural a priori eran totalmente inadecuados. Rápidamente abandoné mi proyecto inicial, que era sobre las clasificaciones totémicas. Los ticuna tienen lo que se llama, Lévi-Strauss llamó, de hipertotemismo, donde las clasificaciones llegan de las mitades, los clanes, justo a las personas. Y pasé a operar con la hipótesis del conflicto como factor organizador de la vida de aquellas comunidades. Sin la política, o sea,
disputas, acusaciones, negociaciones y el uso real o potencial de la fuerza física y simbólica, no sería posible una sociabilidad ni coordinar trabajos y practicar rituales. Era igualmente imprescindible ver como parte integrante de esta red las relaciones de dependencia establecidas por el líder con personas e instituciones no indígenas. El colonial no era externo, era interno a la vida de este pueblo. Entonces formulé como una hipótesis organizadora la noción de situación histórica. Con ella quería señalar que la cultura no debe ser estudiada como una abstracción atemporal, sino siempre en sus actualizaciones y en los contextos de poder específicos. El título de mi tesis de doctorado, El nuestro gobierno, los ticuna y el régimen tutelar, deja bien claro que mis descripciones y análisis se refieren a un contexto histórico particular vivido por estos indígenas, con la dominación, que es llamada oficialmente de protección, entre comillas, de la agencia indigenista. Un segundo punto es la importancia de la historia en la realización de un trabajo etnográfico. Puede ayudar bastante a comprender cómo los ticuna actuales se organizan y practican su cultura hoy, saber cómo fueron en el pasado alejados de las cabeceras de los ríos y empujados para las márgenes del Amazonas, cómo fueron destruidas y dispersadas las malocas cránicas, grandes habitaciones colectivas y pasaran a vivir como caucheros. La historia permite comprender la diversidad de formas organizativas y culturales. Un tercer punto en que me distancié de la etnología estructuralista fue en la cuestión de la neutralidad. Mi actitud no era el resultado de una imposición ética que supuestamente estaría en conflicto con mis intereses de investigación, sino una cuestión analítica. La neutralidad siempre me pareció algo imposible, una ficción de la ciencia positivista transformada en una opción táctica para instituir un saber universitario supuestamente universal y cristalizar procedimientos de investigación que no incomodan al status quo. Si tales recomendaciones podrían ser triviales en algunos dominios, en otros no serían nada provechosas para la realización de una etnografía. A diferencia de las recomendaciones de los manuales, a mi modo de ver, la búsqueda por el rigor debería ser ejercida por una vigilancia epistemológica y crítica permanente de las prácticas y presupuestos de producción de conocimientos, o sea, por una etnografía de las condiciones de realización de las investigaciones y de los compromisos efectivamente realizados, algo que años más tarde llamé en aspectos distintos de situación etnográfica y algunas veces también comunidad de comunicación, subyacente a los actos y discursos que se reivindican como científicos. Algunos colegas consideraban legítimos apenas sentimientos y obligaciones que eran establecidos en la dimensión de lo doméstico, o también por papeles definidos exclusivamente por la tradición nativa, lo que les daba la sensación de estar hablando desde dentro de la cultura estudiada. Pero los indígenas discuten igualmente los caminos para la superación de su condición colonial, el reconocimiento de derechos y las formas de asistencia que creen más adecuadas. Yo nunca me escapé del diálogo sobre problemas enfrentados por los indígenas y siempre escuché atentamente sus proyectos de futuro. Así, para mi ejercicio de la etnografía debe implicar un compromiso con las causas y demandas colectivas realizadas por los investigados. Además de la tesis de maestría y doctorado y de 3 libros sobre los ticuna,
Participé activamente de la demarcación del territorio ticuna, en la formación de la primera organización indígena, Consejo General de la Tribu Ticuna, y en la creación del Museo Magda, que es un museo indígena muy importante como experiencia creada por ellos. Estos 3 puntos fueron, digámoslo así, las herramientas que construí durante mi investigación con los ticuna. La segunda pregunta del itinerario de Tefros es si estas herramientas me parecen hoy apropiadas o no. Creo que mejor sería una evaluación externa, claro, pero sé que fueron leídas y conocidas por muchos otros antropólogos en Brasil. Compartí tales experiencias, por ejemplo, con mis alumnos de maestría y doctorado, que ya suman más de 80 y que ya publicaron más de 30 libros y tesis. En algún momento de su formación académica, ellos, por curiosidad, hicieron una visita a los ticuna a través del libro El Nuestro Gobierno, y diversos de ellos aplicaron la noción de situación histórica y régimen tutelar. Por cierto, que de la experiencia con los ticuna tomaron inspiraciones bastante diferentes. Además de las actitudes ya mencionadas sobre el trabajo de campo, valdría la pena mencionar la concepción de la tutela como una forma paradójica y muy dinámica de ejercicio de dominación, en el capítulo 8 del libro, incorporada por Antonio Carlos de Souza Lima, reelaborada y transmitida más tarde por sus propios estudiantes. En mi conferencia en el concurso para profesor titular del Museo Nacional, hablé bastante de la formación de territorios étnicos y de sujetos colectivos en el nordeste brasileño, en el cual intenté desarrollar una concepción dialéctica de la etnicidad. Después del año 2000, curiosamente, pasé a ser más citado por nociones como territorialización y etnicidad, así como por una reflexión sobre procesos de etnogénesis y pueblos indígenas del Nordeste. Estos, que antes eran vistos como siendo de poco interés etnológico, se transformaron en uno de los polos más activos de producción de la antropología indígena brasileña actual, y también de aproximación posible con muchas otras situaciones en países de América Latina. Respecto a una agenda futura, que era la tercera pregunta del itinerario de Tefros, parto de la propuesta presentada en el libro Exterminio y Tutela, Procesos de Formación de Alteridades en Brasil, que fue publicado en 2019 en la editora de la USAM, Buenos Aires. Un gran reto para antropólogos e historiadores es hacer una crítica radical de las autorrepresentaciones etnocéntricas y distorsionadas de sus propios países, así como de historias nacionales que apenas reflejan los intereses de las élites y están pobladas solamente por estos temas y personajes. Ellas son resultado de un quehacer científico, eurocéntrico y domesticado por el colonialismo. Pero no debemos rechazarlas únicamente por no reflejar las cosmovisiones indígenas. Hay mucho más. Al pretender convertir en secundarias formas de dominación brutales y omitir el racismo y la intolerancia, continúa a pensar de manera equivocada estas naciones y expresar solo el punto de vista de las élites. Sin una comprensión más exacta de las poblaciones autóctonas en su formación y contemporaneidad, las repúblicas criollas no podrán tener algún sentido en sus historias y proyectos de futuro. El reto es comprender la nación como un proceso político permanente de construcción de fronteras. Por esto, la idea de frontera es muy central en este libro y es también muy central en toda esta recuperación de la historia.
Colocar a los indígenas en las historias nacionales no es apenas un acto de justicia, es también repensar de un modo más adecuado la propia singularidad de estos procesos de formación nacional, abriendo camino para que puedan ser repensados transformaciones estructurales y urgentes. Mi libro es un modesto estímulo para repensar estas cuestiones en otras experiencias de formación nacional. He usado con cierta frecuencia el título Antropología Histórica para señalar procedimientos que fluyen del esencialismo, investigan los conflictos, requieren la incorporación de las voces y protagonismo indígena y reflexionan críticamente sobre las condiciones de producción del trabajo antropológico. Lo hice en el libro Exterminio y Tutela, también en un dossier reciente que saldrá en septiembre en la revista Horizontes Antropológicos, organizada en conjunto con Pablo Quintero, donde presentamos algunos subsidios analíticos y nuevas investigaciones que apuntan en esta dirección. Como ponderé en el caso de mi trabajo con los ticuna, también aquí hay productos de interés público que resultan de tales investigaciones. Así menciono muy rápidamente un proyecto sobre biografías de indígenas que empecé en los años 2017. Puedo después, si hay curiosidad sobre esto, desarrollar más el tema en las respuestas. Y una segunda experiencia también es un proyecto que ahora me ocupa mucho el tiempo, que es la reconstrucción de las colecciones etnográficas del Museo Nacional, que fueron destruidas por un gran incendio hace 2 años. Ahora estoy con un reto de reconstruir y pensar museos de colecciones sin una concepción colonial, como actos de descolonización, como acciones que son hechas juntamente con indígenas y que tienen que pensar la solidaridad que nosotros, antropólogos, museólogos y todo más, debemos tener con sus luchas, el compromiso que debemos tener que nuestra recuperación de memorias tienen como consecuencia también el fortalecimiento de sus redes locales de memoria. Concluyendo, aprovecho la ocasión para dirigirme en especial a los investigadores más jóvenes, sean indígenas o no. Fuyan de las ilusiones del perfil de los intelectuales generados en el siglo XIX. La autoría individual y mercantil de las obras intelectuales es algo que tenemos que repensar urgentemente. Hoy es imposible pensar en un trabajo científico importante y creador que apenas dependa de la iniciativa y la imaginación de un único investigador. Hay nuevos desafíos y un inmenso potencial al que debemos responder y les relaciono a seguir, disculpándome si parezco por la cuestión de tiempo demasiado esquemático. Primero, reunir y comparar informaciones de archivos y publicaciones dispersas y en diferentes lenguas, hoy transformadas en plenamente accesible en un mundo globalizado. El local no puede más pensarse sin un juego de escala y sin etnografías multisituadas. Segundo, buscar seriamente la polifonía y desarrollar formas más eficientes de escucha y prueba de nuestras observaciones y registros. Trabajar críticamente con la escucha que hacen los antropólogos y con los límites de todo que hay, a pesar de decirse de participación y todo más, hay mucho que pensar. Tercero, incorporar efectivamente a los investigados en la producción de conocimiento, discutiendo con ellos las formas y los productos de las investigaciones, así como las nuevas posibilidades de circulación, devolución y uso social del conocimiento. Ahora hay que anotar que esta posibilidad de devolución y uso social del conocimiento está muy expandida por las tecnologías actuales de comunicación. 4.
reflexionar sobre el quehacer antropológico, no solamente en la antropología de los países hegemónicos, sino también en las tradiciones periféricas de nuestros propios países, regiones, grupos étnicos con los cuales vivimos y compartimos. Lo que se hace, para terminar, lo que se hace evidente en esta rápida enumeración es la necesidad de articulación, creatividad, deseo real de participación y de construcción de colectivos operativos. Lo que persigo constantemente es, junto con mi trabajo científico, procurar de modo paralelo crear colectivos y redes bien amplias que pueden, de alguna manera, responder a las inmensas expectativas levantadas por la investigación antropológica. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Pacheco Oliveira. La verdad que usted ha facilitado con su exposición también que podamos comprenderle, ha sido clara su exposición en términos también de las distintas lenguas presentes hoy. Así que no sé si les hemos comentado brevemente, pero entiendo que sí, están participando en el auditorio participantes de distintas latitudes, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de México, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, de Francia. La verdad que enriquece ese auditorio. Ahora pasaríamos a compartir algunas de las preguntas que nos han acercado y la propuesta sería invitarlos también a ir respondiéndolas con una exposición breve de cada uno de ustedes. La primera de ellas es la siguiente. ¿Cuáles consideran que son los mayores desafíos disciplinares, logísticos, metodológicos, etcétera, para hacer historia indígena hoy en nuestros países? Doctora Claudia Briones, ¿quisiera empezar usted? Sí. Bueno, muchos desafíos, sí, pero yo creería que en primer lugar algo que seguramente yo también creo estaría de acuerdo, sé que es un empeño de él, necesitamos más colegas indígenas, porque todavía necesitamos desestabilizar nuestras certezas, ¿no? En términos de qué es la historia, ¿no? O sea, ahí hay un concepto de historicidad que es profundamente cultural, que nos es difícil desestabilizar, y como, bueno, los antropólogos nos suele pasar y solemos hacer, ¿no? Un poco aprovechar en ese confrontar con otros regímenes de historicidad, otras formas de pensar la historicidad, cómo expandir lo que entendemos también por historia indígena, ¿no? Así que, de todos los desafíos que podemos tener, yo diría que ese es tal vez el que a mí me resulta más urgente, ¿no? Creo que todavía encaramos esta idea de qué es histórico y qué no es histórico, con ciertas certezas que no sabemos descentrar, ¿no? Y descentrándolas un poco, esto es algo que hemos empezado a hacer con la doctora Ana Ramos, un poco al pensar en proceso, lo último que venimos pensando, ¿no? Justamente cómo se pueden entender los procesos indígenas de lucha en términos de recuperación de tierras, viendo que en sus heterogeneidades van como avanzando, digamos, distintos regímenes de historicidad, ¿no? Y pensar esos regímenes de historicidad, en este caso el pueblo mapuche tehuelche, nos ayudó mucho a repensar los nuestros, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo un potencial que todavía me parece súper importante, sí, muy importante. Muchísimas gracias, doctora Briones. Doctor Pacheco Oliveira, ¿quisiera usted también sumar una respuesta a esta pregunta? Sí, el desafío que pienso que es para el estudio de la historia indígena, pero también para otros temas, es que necesitamos cambiar mucho las formas de trabajo intelectual y de investigación con las cuales pensamos. Somos herederos del siglo XIX y de algunas ideas de que la investigación se puede hacer solamente en base individual.
¿no? Veo que mi propia casa, no estoy en mi casa en Río, ahora estoy afuera de Río, pero es una inmensa biblioteca con informaciones sobre los indígenas y todo más. Pero el investigador en su trabajo puede producir cosas que no son solamente para su propia tesis. Es de cambiar la idea, porque para producir material sobre la historia indígena hay que investigar en archivos religiosos, en archivos que están en Francia, en Portugal, en España. Hay que estudiar cosas que están en los gobiernos y que no son fáciles de se consultar. Todo esto es algo que el investigador puede hacer pensando en montar un largo corpus de investigación que puede ser usado no solamente por él, pero también por otros. Para los indígenas la investigación es más simple de cambiar de formas, porque ellos siempre piensan las cosas en formas más colectivas, con finalidades políticas. Nosotros tenemos un poco el político alejado del trabajo intelectual, muchas veces por las prácticas que tenemos, impuestas, ¿no?, por el pasado, pero me parece que esto sería trabajar con la formación de corpus, con la formación, como lo dijo también Claudia, con la ampliación de la presencia de indios en todos estos relatos, también un poco no sé si tal vez puede extenderme demasiado, pero hice una de las experiencias de las cuales hablé rápidamente, fue un proyecto de investigación que trabajamos con biografías indígenas. Esto, en este momento tenemos ya en un site de la web 200 biografías. En las oficinas, en los talleres, disculpe, con los indígenas, siempre la memoria era algo que ellos querían recuperar en larga medida, no solamente recuperar la historia y las acciones de personajes que eran conocidos en la historia de Brasil, pero también de otros que fueran esenciales para su vida. Entonces, yo creo que este es un proyecto muy largo. Nuestra idea es que nos quedaríamos muy felices si pudiéramos tener miles de indígenas con estas biografías dentro de estas páginas, ¿no? Esto creo que es un producto colectivo que se puede hacer y que puede ser usado largamente por todos. Tal vez era esto para empezar. Creo que otras preguntas van a volver antes. Sí, sí. Y a nosotros nos trae a colación también lo que hemos propuesto en el seno de los paneles, porque precisamente estas problemáticas teóricas y metodológicas que proponíamos hoy tienen mucha vinculación con aquello que se planteaba en el primero de los paneles, donde la propuesta estaba anclada en mirar los archivos bajo la lupa y justamente en una problematización recurrente entre aspectos heurísticos, pero también de orden más teórico y más metodológico, ¿no? Y por supuesto, también en el contexto al que ustedes han hecho alusión de manera recurrente en las exposiciones. Aquí hay otra pregunta que quisiéramos compartir, que es la siguiente. En los estudios actuales sobre sociedades indígenas, ¿en qué sentidos persisten las diferencias metodológicas entre antropología e historia, una llamada de historia? Es decir, la reivindicación de límites entre ellas, ¿siguen siendo pertinentes según sus perspectivas? Bueno, seguimos el orden. Sí, adelante. Yo sí creería que ahí no es una cuestión de las disciplinas en sí mismas, sino de sus practicantes, ¿no? Y ahí hay diferentes formas de hacer historia, hay diferentes formas de hacer etnohistoria y hay diferentes formas de hacer antropología histórica. En general, a mí lo que me pasa es que yo aprecio mucho el peso de las respectivas formaciones, ¿no? Nuestras formaciones disciplinares en historia, en antropología,
realmente son lentes con los cuales miramos las cosas. Entonces yo aprecio que potenciemos esos lentes diferentes que a veces nos van a hacer mirar un mismo problema desde distintos lugares, y eso enriquece muchísimo. Yo no puedo decir que yo no hago historia, yo no hago una historia, y si alguna vez incursiono en algo que tiene que ver con antropología histórica, aunque historizo todo el tiempo, eso es lo que traté de transmitir, es siempre muy pensando en, más genealógicamente, ¿no? ¿Cómo entendemos este presente? Yo de alguna manera es hacer esa historia del presente y de los conflictos y de las perspectivas y las visiones. Entonces, por ejemplo, para mí, las memorias indígenas son centrales. Es como mi punto de partida, y desde ellas y en función de ciertos problemas muy concretos, por ejemplo, en medio de un peritaje judicial, por, no sé, por un proceso de recuperación de tierra o lo que fuere, ir a tratar de leer los archivos a contrapelo, como diría Buja, ¿no? Pero lo que estoy aprendiendo también, porque nunca es tarde para aprender, y en la posibilidad esta de sostener el trabajo en colabor con colegas indígenas que se definan, que son antropólogos o son historiadores, o que son sabios o lo que fuere, me estoy dando cuenta que incluso desde la perspectiva mapuche, ¿no? Estamos haciendo también un trabajo con un quinche, un sabio de Nulumapu, un lonco de Chubut y Ana Ramos, nos está desestabilizando nuestras ideas de memoria también, ¿no? Entonces a veces, y nuestra idea de pasado, y qué cosa es pasada y qué cosa no lo es. Entonces, si ustedes a mí me preguntan, yo eso es lo que sé hacer y lo que puedo hacer, y aprecio enormemente los colegas que vienen con esa formación histórica, que nos ayudan a dar sus contextos, ¿no?, amplios, y aprecio enormemente la práctica de los etnohistoriadores que están trabajando con ciertos archivos y leyendo a contrapelo. Yo creo que en la medida que logremos completar, ¿no?, en vez de conflagrar todas esas perspectivas, vamos a entender mucho más de las cosas. No todos podemos hacer todo. Esa es mi humilde posición frente al tema, ¿no? Yo siempre digo, y la corto con esto, que como de lo que traté de pensar siempre un poco más es en términos de interculturalidad, lo que trato es de pensar la idea de la interdisciplina como sé que sirve y no sirve para pensar la interculturalidad. En la interculturalidad yo sé que convivimos, pero la idea es sostener nuestras fricciones, no neutralizarlas. Y yo creo que en la interdisciplina lo que tenemos que aprovechar para potenciar es sostener, ¿no?, esas perspectivas de formación, ese hábitus, ¿no?, ese entrenamiento con el que venimos, en vez de neutralizarlos, ¿no? Y ahí, combinando esfuerzos, creo que tenemos como visiones mucho más interesantes, complejas. Listo. Muchísimas gracias, doctora Briones. Doctor Pacheco de Oliveira, por favor. Bien, concordo con Claudia que habría que pensar siempre en múltiples antropologías, en múltiples historias también. Creo que para la antropología hay también un estudio de archivos que es muy fuerte. Para muchos antropólogos esta es una parte muy importante de su labor y sus conclusiones son importantes. También para los historiadores, la situación presente en Brasil es muy desafiador. Ellos están en este momento trabajando mucho también con esta cosa. Primero, hace algunos años se dividían en los que trabajan con el periodo colonial, con el siglo XIX, pero ahora hay muchas personas, historiadores y nuevos estudiantes que están también trabajando con la temática de los indígenas contemporáneos. Son retos importantes para pensar todo esto. Tal vez hay un ejercicio muy largo y no creo que las personas deban estar limitadas por
estos límites disciplinarios. Los límites disciplinarios tienen explicaciones no teóricas, pero más políticas, o de la política académica, de la historia de las ciencias. Es importante tener una relación con la forma de investigación. Cuando se trabaja con algunas regiones específicas del país o del mundo, se crea una red de especialistas que son muy importantes, son de diferentes disciplinas y que pueden apoyarse mutuamente en el trabajo. Esto es algo muy importante, muy rico. Y también la presencia indígena, ahora en Brasil, en las universidades, es una marca importante porque tenemos muchos indígenas que son antropólogos, que ya están con su doctorado pleno, son antropólogos como todos, están con lugares en la universidad. Y hay también muchos indígenas que son historiadores también. Tenemos un cambio que es propuesto por ellos. Creo que de su punto de vista, estos límites no deben causar miedo a las personas, ¿no? Siempre cuando hago mis investigaciones, yo persigo un tema, yo persigo una cuestión, hechos. Algunas veces tengo que aprender metodologías con los historiadores, con los lingüistas, con otros, pero sigo un problema. Este problema no es necesariamente la antropología, de la historia o de la ecología. Es algo que definí como objeto de mi atención. Camino atrás de ello. Entonces, creo que en este sentido es importante pensar la idea de la interdisciplinaridad. Creo que es muy importante, es algo esencial para el mundo actual y el estado actual de la ciencia. Esencial para el mundo actual y una búsqueda permanente también, ¿no? Muchas veces menos resuelta, más allá de lo que uno pretende. Bueno, en esta línea de lo interdisciplinario, aquí vamos a acercarles una pregunta que va acompañada también de una breve reflexión. Esta dice: a la pregunta ¿qué es la historia? Modestamente debo preguntar ¿qué estamos haciendo historia? La pregunta debería ser otra. ¿Cómo la indagamos desde perspectiva antropológica o interdisciplinar? Doctora, bueno, yo siento que se superpone, si es que entendí esta última pregunta, porque se me cortó un poco el audio, va en la dirección de lo que veníamos trabajando, ¿no? Y lo que veníamos conversando, ¿no? La verdad que si está escrita en el chat la releería porque se me perdió, Ernesto, cuando la pusiste. ¿De quién es? Y a lo mejor si la entendió Joao, puede aportar algo. La pregunta es de la doctora Eugenia Néstor, la vamos a poner ahí en el chat. Dice lo siguiente: a la pregunta ¿qué es la historia? Pero ya puse en el chat que está espectacularmente. Perdón. Tito, sí, ya pone Eugenia que la han contestado anteriormente a la pregunta que ella había formulado. Ya está. Bueno, avanzamos con otra pregunta. Gracias, Eugenia. La pregunta que sigue sería, digamos, la encuadra quien interroga como una pregunta más de orden político. ¿Cómo se ha producido la relación entre las políticas actuales de protección indígena de los respectivos estados y los pueblos indígenas en la actual pandemia? ¿Cómo han estado lidiando con esto los compañeros investigadores? Bueno, lo primero que hay que decir es que la situación es muy dispar. Yo no sé qué pasa en Brasil, pero en Argentina la situación es muy dispar. Lo que vemos es que justamente, ¿no? por sedimentaciones históricas en distintas regiones, la pandemia recrudece cierto tipo de prácticas, las empeora, y con sus distintos también
trayectorias, los mismos pueblos indígenas se fueron tratando de dar diferentes respuestas, pero con muy distintos márgenes de maniobra, ¿no? Lo que, por ejemplo, sí pasó en Argentina es que se ha formado como una red muy importante de colegas trabajando en diferentes partes del país y han elaborado un informe levantando la perspectiva de no nosotros ya hablando por los pueblos indígenas, sino sí armando esa red para que ellos expresaran claramente cuáles son sus problemas puntuales en el marco de esta pandemia. Y algunos vienen muy de arrastre y otros pueden ser relativamente novedosos, ¿no? Pero yo enfatizaría esa cuestión. No sé qué está pasando en Brasil. Pero bueno, ahí se armó una red muy amplia de colegas y han producido un informe de más de 90 páginas, donde sobre todo las que han hablado son las comunidades, las organizaciones, y rescato que en Patagonia el propio pueblo mapuche tehuelche se ha dado sus propias iniciativas en el marco de sus posibilidades también, ¿no? Como viene haciendo con otras cosas. Doctor Pacheco Oliveira, quisiera usted comentarlo. En Brasil, supongo que tienen alguna información por los periódicos también, las cosas no podrían pasarse peor. En realidad, el gobierno no tiene cualquier preocupación con la cuestión de la pandemia. En este momento no tenemos siquiera un ministro de la salud, es un general que toma este cargo. Entonces, y la salud indígena está absolutamente descubierta. Hay una acción hecha por el movimiento indígena, un indígena incluso antropólogo y abogado, que la presentó al Supremo Tribunal Federal diciendo que era una obligación del Estado proteger desde el punto de vista de los indígenas a la salud indígena en estas circunstancias. Esto está aprobado por el Supremo Tribunal Federal, pero no está implementado por el gobierno. El gobierno no tiene ninguna preocupación con este aspecto. Al contrario, es un periodo muy duro de invasión de tierras indígenas por madereros, por garimperos, por mineradores, de todo más. Entonces es un periodo muy duro. Lo que pueden hacer los antropólogos, los abogados, los que acompañan a los indígenas, es, de un lado, recoger informaciones y darle un panel más amplio, ayudando a los indígenas en este punto, y también actuar con la donación de cosas, porque es lo que funciona. En este momento, yo mismo y como muchos otros, damos recursos, platas para adquirir medicamentos, comida y mucha cosa para las comunidades indígenas. Estamos en ese sentido regresando al periodo casi caritativo y no de políticas públicas. Esta es la realidad verdaderamente que estamos haciendo, y en algunos lugares las cosas están muy feas y los indígenas están muy amenazados. Entonces no hay en Brasil cualquier preocupación con este aspecto. Muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta para compartir. Por supuesto que todas las preguntas, y eso no lo hemos comentado, van acompañadas de un agradecimiento profundo a ustedes por sus aportes, ¿no? Aquí dice la siguiente pregunta. Me gustaría conocer cómo evalúan los aportes de los enfoques ontológicos y postnormales en sus investigaciones, como el perspectivismo amerindio de Viveiros de Castro o la propuesta de una antropología postnormal de Tadei, en el marco ambas del llamado giro ontológico. Bueno, el giro ontológico todavía estamos tratando de mapearlo, ¿no? Porque es muy rizomático. Por ahí hay algunas referencias clásicas y otros desarrollos que son menos conocidos. Yo de Tadei sé poco, así que no hablaré. A mí lo que me resultó muy sugerente cuando leí por primera vez cosas de Viveiros, porque dije, bueno, qué suerte que ciertas insatisfacciones que quedaban de la antropología simbólica para mí están como buscándose en otros niveles. De todos modos, yo como comenté en mi trayectoria, como la teoría para mí es un medio, no es un fin, me quedo con ciertas como cosas que voy buscando en diferentes vertientes, ¿no? Del giro ontológico, que es muy amplio, y por ejemplo, bueno, diría que el perspectivismo ilumina mucho. Creo que
se ha transformado un poco como en una marca de todo lo indígena. Eso me preocupa, ¿no? Es muy raro que todo el mundo indígena sea perspectivista. Me parece que hay otros conceptos que vienen rondando por ahí, pero si se generalizara a todos los pueblos indígenas, yo me sentiría incómoda. Lo que sí me parece súper importante, y por eso por ahí hablaba un poco más del programa de ontología política, ¿no? Lo que sí me parece muy importante y que me ha ayudado como a reescuchar cosas que yo venía escuchando y a tratar de profundizarlas, es esta idea que nosotros, mire, les voy a dar un ejemplo que no deja de conmoverme. Les contaba de este intercambio, estamos trabajando con un quinche, que es un sabio, ¿no? Y coautorando un trabajo, y él decía, cuando yo digo perimontu, vos ponés visión, pero yo lo veo con este ojito. El perimontu es ver lo que hay extraño en lo que está alrededor nuestro. Entonces, lo que el giro ontológico a mí me permite, y ahora me abre la escucha como para pensar, es que tal vez esas cosas que nosotros antes llamábamos creencias, simbolizaciones, etcétera, etcétera, nos están tratando de decir, te estoy hablando de una manera literal. Yo lo veo, vos no lo ves. Dice que no lo voy a ver, digamos, pero en ese sentido hay apertura del giro ontológico, de Escolada Viveros ayudaron mucho, y hay otras cuestiones que tienen que ver también con ponerlo en sus contextos que hay que profundizar tal vez por otros lados, ¿no? De Taín no podría hablar. Fíjense ustedes qué interesante, porque todas estas cuestiones yo veo que incluso están produciendo como redefiniciones maravillosas, ¿no? Con lo que se llama el nuevo materialismo, el nuevo vitalismo a nivel de biología. Creo que estamos en un momento interesante de desestabilización de ciertas certezas y de búsqueda de otras cosas, ¿no? Y ahí me parece que, en general, lo que ha posibilitado el giro ontológico en sus diferentes manifestaciones es como la apertura de escucha y el poder mirar otras cosas. En ese sentido, a mí me ha ayudado bastante. Muchas gracias, doctor Hector. Doctor Pacheco. Bien, mi posición es muy crítica en relación a estas formulaciones. No creo que tengan mayores resultados en la vida de los pueblos indígenas. Parten de un equívoco muy grande, que las personas hablan solo y las personas hablan para alguien. Entonces hablamos no solamente un indígena en sí, que habla de recuperación de sus tradiciones del pasado, pero con un argentino, con otro indígena, con personas de varias orígenes, con antropólogos, lingüistas, de todo más. Entonces, la producción de la cultura no es algo que se hace en condiciones aisladas. La producción de cultura es siempre compartida, es siempre el resultado de condiciones concretas. Entonces, por esto no veo como una cosa útil para el progreso de las investigaciones. Por otro lado, entiendo que para las antropologías hegemónicas también siguen pensando la historia de la antropología como si fuera algo único, como si fuera algo dictado por lo que piensan en estos países y a partir de estos países. Creo que no es esto. En realidad, la antropología es un conjunto de prácticas y no puede decirse que como si fuera un conjunto de personas giran de un lado para otro, porque lo que pensamos en Brasil, en Australia, en China, en Japón, no son las mismas cosas. La antropología no expresa y no realiza cosas con las mismas significaciones. Entonces, estas ideas de giro que las antropologías hegemónicas imponen para todas refletir las novedades, son, me parece, también bastante limitadoras e insisten en una idea de una ciencia universal que camina dentro de parámetros únicos, en sentidos únicos. No sé para nuestra ciencia lo que caminan, y ahora creo que con la presencia de los indígenas en la antropología va a ser profundamente modificada, ¿no? Esto es una práctica para nosotros muy importante, escuchar a esto. Puede ser, yo espero que sea una nueva antropología,
Pero los indígenas no quieren solamente ser testigos de una tradición de pasado, quieren también hacer cosas de presente, quieren hacer otras acciones sobre ciudadanía, quieren interpretar la nación brasileña, argentina y todo más. Y por esto creo que estas herramientas dadas por el perspectivismo, que son un poco resultado de la moda, por lo menos no veo mucha utilidad de esto en el contexto de Brasil, ¿no? Es lo que podría responder muy rápidamente, claro, dentro de una rápida observación. Sí, ahí yo me gustaría intercambiar con Joao, ¿no? Porque tal vez en Brasil están muy convencidos que el giro ontológico es el perspectivismo. Y yo creo que el giro ontológico se está dando en muchos campos, por eso hablo de la biología, sí, hablo de la ontología política, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces siento que este lugar de giro no es que todos vamos para el mismo lado, ni mucho menos, sino que de alguna manera empiezan a darse ciertos desplazamientos en la forma de pensar que habilitan determinadas lecturas, ¿no? Yo tomaría la idea de giro más así, entonces uno puede hablar del giro constructivista, o puede hablar del giro discursivo, que son como momentos donde como se habilitan distintas cuestiones, ¿no? Por lo menos yo, cuando pienso en el giro ontológico, por eso decía, el perspectivismo me parece que es una manifestación muy amazonista y me preocupa sí que se haya generalizado a todo el mundo indígena. Pero creo que el giro ontológico es un poco más que eso, ¿no? En el campo de la ciencia y la tecnología lo están aplicando. Y un error nuestro sería, por ejemplo, pensar que solo tenemos bordes ontológicos cuando hay indígenas mediante. Nosotros convivimos llenos de bordes ontológicos dentro de nosotros mismos, ¿no? Esa por lo menos es mi lectura. Ahora, justamente porque está como incipiente en muchos campos y hay muchas entradas, algunas cosas yo no las conozco. Me voy a poner a buscar a Tadei, le voy a preguntar a Max si hizo la pregunta, a ver el que está leyendo y que me comparta. Bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a la última pregunta que tiene alguna vinculación con esto que comentaban previamente. La pregunta está planteada del siguiente modo: ¿por qué se habla solo de colaboración con indígenas en la producción de conocimiento? ¿No es necesario también hablar de competencia, antagonismo, desencuentros? Absolutamente, absolutamente. Y toda, digamos, la vida social es conflicto. Y en el colaborar, inevitablemente va a haber conflictos de muy distinto tipo. Y tenemos que ser muy sensibles y también saber autolimitarnos, ¿no? Porque a veces creemos que, digamos, a mí lo que me preocupa, por eso yo decía que esto de la investigación en colaboración o las metodologías horizontales o como lo queramos llamar, porque hay varias definiciones de distintas cosas, me preocupa que a veces venga un mantra o un mandato de los antropólogos que queremos como imponerle a nuestros interlocutores que tienen muy diferentes problemas, ¿no? Y a lo mejor tienen otras prioridades y necesitan otras cosas. Entonces ahí a mí me parece que tenemos que todavía conversar mucho, como decía, que pues, estamos entendiendo por colaboración, hay muchas formas de practicar cosas en conjunto y por separado, y a veces ese separado nos es demandado, encárgate de esto, hace esto, ustedes que pueden hagan esto, así que sí, por supuesto, conflicto, competencias, ahí yo insisto y lo vengo pensando desde hace mucho, por eso decía, la idea de la privacidad cultural, con qué derecho, ¿no? Nosotros estamos exponiendo cosas que hacen a la privacidad cultural cuando un pueblo determinado define ese ámbito de, ¿no?, clausura de saberes. Entonces ahí creo que la antropología tiene que hacer un mea culpa histórico, creo que incluso con esta cuestión del giro ontológico, eso no exime de por sí la trayectoria, la tradición extractivista de la antropología, nos tenemos que hacer cargo de eso. La antropología ha sido históricamente extractivista. Entonces, si me preguntan a mí en este momento, creo que yo estoy absolutamente dispuesta, ya hace varios años, a transitar esas situaciones de cómo le vamos a hacer, que vienen con conflictos, con competencias, con delegaciones, pero ¿qué vamos a hacer juntos? O cómo nos repartimos lo que
a cada uno le toque en determinadas circunstancias, ¿no? Yo creo que el paquete es eso, y por eso insisto que vengo como pidiendo que problematicemos un poco más estos rótulos que nos solemos poner y que después se nos vacían de todo significado, ¿no? Investigación en colaboración o lo que fuere. Hay mucho que problematizar ahí. Doctor Pacheco de Oliveira. Sí, creo que en mi exposición también le dejo bien claro que hablamos un poco de lo que no queremos, pero sabemos mucho poco de lo que queremos, las consecuencias concretas de lo que estamos haciendo. Ahora, cuando vemos el Museo Nacional tiene un programa de posgraduación que ya tiene indígenas desde 6 o 7 años, pero necesitamos refletir de una manera más clara sobre todo lo que se pasa, los resultados, los problemas envolvidos y todo más. Vimos que es un gran avance en relación con las situaciones donde los indígenas eran excluidos, pero también algunas veces los indígenas son colocados como solamente materialización de teorías de antropólogos. Esto no es una buena situación, no es para ser colonizado dentro de esta situación que él ingresa en la universidad. No, las cuestiones son muy largas y creo que tenemos que debruçarnos sobre ella y pensar seriamente en cómo formar. De otra manera, me parecía muy importante también que los antropólogos tengan una otra concepción sobre indígenas. Y tal vez charlar con los indígenas concretamente permite comprender esto, porque pensar en un punto de vista indígena, yo dije como estaba en la primera visita a los Ticuna, pero no consigo comprender un punto de vista indígena como algo que sea palpable, material. Los indígenas me dicen cosas absolutamente diversas, continúan diciendo, hay algunos que están decididamente relacionados con las iglesias evangélicas y tienen defensa de todo esto. No puedo decirles que están enganados y que vuelven a sus... y hay un conflicto con otros que no aceptan esto. Entonces, la verdad, lo que pregunta Axel, creo que el conflicto está en todos puntos, entre los indígenas que ingresan a la universidad, entre nosotros que tenemos visión de la antropología y de la participación de indígenas muy distintas también, pero creo que es importante tener una vuelta en este sentido en las prácticas de formación de intelectuales que son, como comentó Claudia, puramente extractivas. Algunas veces cuando ejerzo mi condición de avaliar proyectos del Consejo Nacional de Pesquisas, algunas veces siento un poco que las personas tratan a las temáticas indígenas como si estuvieran en supermercado, haciendo compras de lo que es más interesante, discutiendo y defendiendo sus puntos de vista. No me parece que esto sea antropología que practica una escucha de los indígenas. Creo que la antropología debe nacer de las experiencias concretas, de la experiencia de la etnografía y de compromisos con lo que quieren estas personas, ¿no? Yo pienso que hay un camino muy largo hacia trabajar con esto. Creo que hay muchas esperanzas por la presencia de indígenas en la universidad, la presencia de indígenas en la profesión también. En la próxima reunión de Brasileira de Antropología vamos a tener varias mesas de actividades con invitados indígenas. Pero no creo que siempre también la solución sea darle a los indígenas puramente un lugar para que puedan discutir aisladamente de nosotros. Muchas veces quieren escucharnos, quieren cuestionarnos. Esto es importante, pero estamos todos en un periodo de experiencias, estamos intentando construir algo. Esto es un buen señal también, que no estamos repitiendo prácticas que son viejas, que deberíamos abandonar, ¿no? Es esto tal vez lo que quería decir. Y tal vez perceber un poco esta idea que no me gusta cuando Claudia habló de la ontología, no me gusta esta idea de pensar el ser humano
y el indígena como algo unitario, como algo que fuera. Siempre cuando se piensa en muchas ontologías, eso sería más interesante, pero no solamente en pensar cada cultura como teniendo sus propias cosas. Es una simplificación muy aburrida y creo que no puede conducir a muchos avances. No, desde ya, pero ese es el perspectivismo. No más. Bueno, les agradecemos a la doctora Claudia Briones, al doctor Pacheco de Oliveira. Vamos a ser respetuosos del tiempo. Más que cerrar, quedan las preguntas, los comentarios abiertos. Por supuesto que a cada uno de los interesados que acercaron preguntas y que no se pudieron responder en el momento, las vamos a socializar. Agradecemos su absoluta disposición y, por supuesto, han sido los responsables que se nos enfriara el mate. No tuvimos oportunidad por estar encandilados en lo que escuchábamos de tomar un mate. Así que allá se plano. Bueno, también agradecerle a los 113 participantes que hoy se sumaron a este momento de debate, de análisis, de reflexión tan rico. Lo voy a decir una vez más, haciendo honor al esfuerzo de cada uno. Había participantes de Brasil, de México, de Perú, de Uruguay, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de Francia. Aprovechamos esta oportunidad para invitarles a recorrer la revista Tefros. Acaba de editar un número nuevo, es una revista de acceso libre y gratuito que está en la red. Y de igual manera también a quienes estén interesados, por supuesto, a sumar sus contribuciones. Finalmente, dejamos abierta una nueva invitación para un nuevo encuentro que será una nueva actividad o el tercer panel de este ciclo de paneles virtuales del año 2020. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches. Gracias a todos ustedes y a la audiencia, que paciencia también. Hasta pronto. Hasta pronto.